Sí, que sea una oportunidad para reconocer la presencia de nuestros hermanos en la casa del Señor. Muy bien. No hay otro como nuestro Dios. Bien. El Señor es bueno, amén. No hay otro como Él. Bien, a lo que vinimos entonces, ya hemos alabado al Señor, hemos podido regocijarnos en este tiempo. ¿Cuántos quieren seguir alabando al Señor? Bueno, los domingos a la 1:30 estamos aquí. O sea, los domingos a la 1:30 estamos aquí. De todas maneras, ahí queda informado, ¿no? Muy bien. Ya está aquí el título hoy, las ofrendas del Señor. Los textos son en el Antiguo Testamento, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos del 1 al 9, que es el que vamos a leer. Y hasta donde el Señor nos permita, vamos a estar mirando en 2 de Corintios, capítulos 8 y capítulo 9. Son 2 capítulos, pero vamos a ver hasta donde el Señor nos permite avanzar con los textos de Corintios. Por ahora, leamos la palabra en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos del 1 al 9. ¿Estamos? Dice así la palabra. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para el Señor Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado la casa de mi Dios: oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios: 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hoy? ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Permítame repetir la pregunta. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa del Señor en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente. Pueden sentarse. Bien. Las ofrendas al Señor. Qué reto tan fuerte, tan grande, tan poderoso, tan excelso el que tiene David. Porque David, amados hermanos, viene de observar, escúchenme, viene de observar nada más y nada menos que el tabernáculo. Y lo que sigue no puede ser inferior a lo que él vio. Todos conocemos la magnificencia, la grandeza, la belleza del tabernáculo. Y en algún momento creo que lo hemos estudiado, lo hemos predicado, todas las implicaciones de las telas, de los colores, de los diseños, todo que fue dado de lo alto. De tal manera, amados hermanos, que ahora David, vuelvo e insisto, tiene un reto monumental. Él no puede quedarse, si me permiten la expresión, corto
o pequeño para hacer el templo. Pero recordemos que debido a que él fue un hombre de violencia, debido a que él fue un hombre de guerra, el Señor le dijo, no, tú no me vas a construir el templo, sino que lo va a hacer su hijo Salomón. Recuerden que el nombre de Salomón, entre otras, es Shalomón, que es paz. Salomón es paz. El nombre, porque en el templo se exigía eso, paz y no desorden, y no guerra, y no contienda, y no agresión. De tal manera que el hijo es el que va entonces a construir. Pero amados hermanos, notemos una cosa interesantísima, y es que David no se enoja. David no le pregunta al Señor, ¿cómo que mi hijo si yo tengo más plata que él? ¿O cómo que mi hijo si yo soy el padre? ¿O cómo que mi hijo si yo al fin y al cabo he llevado esta nación a donde está ahora? De tal manera que en todo ese contexto, para entrar en el detalle, amados hermanos, lo que el Señor está observando desde el principio, más que la magnitud de la construcción del templo que va a ser el hijo Salomón, es la intención del corazón. Es lo que hay en el corazón para atraer a la casa de Dios. Las ofrendas, como el título, las ofrendas son del Señor. Y el Señor siempre va a mirar es la intención del corazón. ¿Hay algún amén por ahí? Él siempre. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, tal vez alguien puede dar una ofrenda grande, puede traer una ofrenda mayor que otro, pero con todo y eso, no se sabe con qué actitud lo está haciendo. El reto es muy grande y a él no le interesó que fuera su hijo. Él estaba preparado, si me permiten la expresión, para lo que fuera con respecto a hacer la obra de Dios. Haciendo una pequeña cuenta aproximadamente de lo que David dio como segunda parte, porque él dijo, yo ya di todo lo que tenía que dar, pero he guardado en mi casa algo adicional para dar. Ya dio todo, pero ahora dice, he guardado por si se necesita más. Se calcula que esa segunda ofrenda o esa segunda parte que da David, más o menos la primera fue extremadamente grande y esta segunda se ha calculado que fue aproximadamente en dólares americanos $65,000. Y en esa época, cuando él hace el relato, dice en el versículo 3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Lo más importante, reitero, amados hermanos, no es la cantidad, sino la calidad con la que se da. Si usted, el Señor, le pone en su corazón un determinado dar, hágalo. No renuncie a eso. Hay pocos amenes, pastor. Yo sé que predicar hablamos en tiempo pasado de lo que eran los diezmos, o ya porque no pedimos diezmos, porque los diezmos no se piden, porque encontramos por la escritura que hoy no está Melquisedec, no está el pueblo de Israel, no están todas las implicaciones del Antiguo Testamento para hablar del diezmo. De allí que seguimos hablando de ofrendas. Con los niños pueden estar tranquilos, a mí no me incomoda. Si quieres estar con ellos, está bien. Para mí es una bendición ver a los niños y créanme que cuando los niños se mueven y van y vienen, para mí es señales de que están vivos. ¿Cuántos están aquí? Porque un niño que esté quieto, uno dice o está enfermo o algo le pasa. Pero que un niño esté moviéndose y hablando, bien. Pero él poco a poco va a estar entendiendo la casa del Señor y demás. ¿Cuántos están aquí? Bendecimos la vida de los niños igualmente. David entonces ha preparado no solamente una primera parte para traer una ofrenda, porque él lo dijo en el versículo 1 al final, porque la casa no es para hombre, sino para el Señor Dios. Lo que se va a dar, dice él, no es para que los hombres lo reconozcan, lo aplaudan, lo cuantifiquen, sino el Señor lo está mirando. El Señor lo está mirando. Piense por un momento,
Si en alguna oportunidad el Señor le ha dicho traer una ofrenda específica, una ofrenda que para usted puede ser, esto está muy grande, Señor, y esto me estás diciendo esto a mí tan grande, Señor. Bueno, amado hermano, con el Señor grande no podemos dar ofrendas pequeñas. Si la ofrenda no es con sacrificio, si la ofrenda no es con dolor, si la ofrenda no implica un esfuerzo porque es para el Señor, entonces siempre reitero, el Señor lo está mirando. Pero dentro de todo esto siempre hacemos el paréntesis. Yo sé que cuando se habla, como ahorita hablé un poco del diezmo y ahora de la ofrenda, cuando hablamos el tema suena extraño, suena a veces raro que nos vayan a hablar de la ofrenda. Y sobre todo porque pues queremos que nuestros bolsillos estén asegurados y las carteras bien cerraditas. ¿Cuántos están aquí? Porque de pronto me van a sacar plata. Yo creo que ustedes, mis amados hermanos, juntamente con nosotros tenemos la suficiente confianza de hablar del tema, de tocar el tema, porque tiene que ver con la marcha de la iglesia. Porque tiene que ver con la marcha de la iglesia. Palabras más, palabras menos, la pregunta es, con las ofrendas que damos, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el proyecto de su propio corazón de traer al Señor lo que el Señor pone en su corazón? Cada uno, vuelvo y reitero, es de una manera totalmente diferente. Unos tienen un trabajo, otros tienen hasta 2, otros tienen hasta 3. Ay, ¿cuántos están aquí? Otros ganan suficiente, otros no ganan muy poco o no tienen ni trabajo. Pero recuerden, amados hermanos, que tanto para el uno como para el otro, el proveedor es el Señor. David no tiene inconveniente, no tiene problema en que sea el hijo el que va a construir el templo. Y como dije al principio, pero lo reitero aquí, el reto de construir el templo no era un asunto pequeño, porque era la casa para el Señor. Y tenía que ser con integridad, tenía que ser en santidad las ofrendas, tenían que ser apartadas. Y noten, amados hermanos, que David decide dar la ofrenda desde la casa. No fue que a última hora ahí en el culto o última hora de lo que salió. No hay ninguna lo que salió. No, él desde casa dijo, esto es lo que yo voy a dar y nadie me va a estorbar porque la obra es del Señor, no es para los hombres. Reitero, amados hermanos, por medio de nuestra ofrenda estamos expresando nuestra gratitud al Señor, estamos expresando el aprecio, el valor de su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Pero ojo, en Corintios, ahorita lo vamos a mirar, hay un texto donde dice que se dieron primeramente al Señor. En Corintios dice que los que traían la ofrenda se dieron, o sea, antes de dar la ofrenda, ellos primeramente se dieron al Señor. Entonces, dicho de otra manera, las ofrendas voluntarias solo se dan cuando el creyente se ha dado a sí mismo a Dios. Lo reitero, lo tengo escrito. Hay cosas que no quiero que se me olviden. Dentro del contexto de Corintios es las ofrendas voluntarias solo se dan cuando el creyente se ha dado a sí mismo primero a Dios. Estamos claros en esto, amén. Yo quiero que usted note la pregunta que hace David y que fue la que reiteramos, que dijimos vamos a mirarla nuevamente. La pregunta que él hace. Él dice en el versículo 5, al final, ¿y quién quiere hacer cuándo? Hoy. ¿Quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? Si usted nota bien conmigo, por favor, aparece aquí en el versículo 5 la palabra voluntad.
Y se reitera en el versículo 9, en primer libro de Crónicas 29:9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Hemos reiterado, amados hermanos, que una de las maneras en estudiar un texto o de mirar un texto, qué es lo que el texto nos quiere decir, aquí por lo menos encontramos la misma palabra en dos ocasiones. Versículo 5, hoy ofrenda voluntaria al Señor, y el pueblo se alegró por haber dado voluntariamente. Esto deben hacer con toda la intención del corazón. Permítame expresarlo en palabras más, palabras menos. De otra manera, no sería agradable a los ojos del Señor. Si no es dada voluntariamente, no por presión, no porque otro diga, no, dé más. ¿Cuántos están aquí? No, está dando muy poquito. No. Debe ser totalmente voluntario. Pero escúcheme, hay que hacerlo. Ante la presencia del Señor y ante la casa del Señor, es la reiteración de David, que se traiga y se dé para la obra del Señor. Bien. Número 1, entonces, un servicio voluntario. Número 2, un servicio consagrado. Escriba esto, por favor, un servicio totalmente consagrado para el Señor. Ofrenda voluntaria a el Señor. Número 1, repito, un servicio voluntario. Número 2, un servicio consagrado. Eso es lo que vemos en el 29:5. Y número 3, un servicio personal. Escúcheme, amada iglesia. Es decir, es algo que tiene que ser dado entre la relación que tú tienes con el Señor. Nada más. Expresamos por medio de nuestras ofrendas la clase de relación que yo tengo con el Señor. Expresamos por medio de la dádiva, como dije ahora, si nos hemos dado primeramente al Señor. Y quiero, amados hermanos, que estamos hablando en términos de suprema confianza y respeto mutuo. Pero el tema es necesario traerlo y predicarlo. Así como hablamos de textos que nos animan, que nos inspiran, que nos ayudan, que nos fortalecen, que nos traen esperanza, pues también hay temas como este que nos hacen un reto al corazón. Nos dicen, pon atención a esto. La pregunta es, ¿su vida está totalmente consagrada al Señor? Su vida está, repito, el tercer punto es servicio personal. ¿Es su vida una consagración al Señor? ¿Es su vida una entrega al Señor? Quien ha entregado su vida al Señor, permítame decirlo, ni siquiera hay que predicarle acerca del dar. No hay que predicarle, no hay que decirle, porque expresamos gratitud, como dije ahora, de la obra maravillosa que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Número 1, un servicio voluntario. Número 2, un servicio consagrado. Número 3, un servicio personal. Y número 4, un servicio inmediato. Si usted leyó juntamente conmigo, y todo eso está en la pregunta del versículo 5. ¿Y quién quiere hacer el domingo, el jueves, cuando pueda? ¿Cuándo qué dice? Hoy. Y hoy quiere decir ya. Porque cuántas veces para otras cosas que no tenemos, sacamos. Ya. No, yo voy a tener que tomar agua, pastor. Carlitos, voy a necesitar su ayuda y su protección, por favor. Amados hermanos, cuántas veces, seamos honestos con nuestro propio corazón, lo que no tenemos para gastar, págale. Dele. Y dejamos de hacer cosas y no importa cuánto haya que gastar, eso aparecerá. Pero cuando se trata de darle al Señor, no, el Señor sabe que yo no puedo.
Creo que decía hace un tiempo que si vas mirando por un almacén, un vestido, no sé, unos zapatos, un bolso, unas chaquetas, somos malos administradores. No administramos sabiamente. Y recuerde, si usted se dio primero al Señor, yo me di primero al Señor, entonces siempre lo primero será lo del Señor. Reitero algo que dije ahora. Con nuestra ofrenda estamos expresando para dónde vamos, a dónde queremos ir, qué clase de lugar queremos tener y cómo lo queremos tener. Y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios que nos abrió la posibilidad de tener una silla cómoda, una silla amplia, entre otras cosas, sonido, etcétera, todas estas cosas que permiten poder realizar los cultos adecuadamente. Podríamos quedarnos nuevamente aquí en el versículo 5, otra vez, porque hay un punto más aquí. Cuando dice, vuelvo y repito al final, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria? La palabra, escúcheme esto, es muy interesante. La palabra hacer hoy ofrenda voluntaria significa literalmente llenar la mano. Ni siquiera es que en otra traducción eso quiere decir. No, en el hebreo esa expresión, hacer hoy ofrenda voluntaria, significa literalmente llenar la mano. Pero a veces, vuelvo y reitero, amados hermanos, tenemos otras cosas a las que les damos la prioridad, damos todo el gasto que sea, no nos interesa, pero con las cosas del Señor nos quedamos muy cortos. ¿Hay algún amén? ¿Me aman todavía a pesar de esto? ¿Me van a seguir amando? Reitero algo de ahora. Al no administrar sabiamente, porque usted y yo sabemos cuántos recursos el Señor nos ha dado, y no administrarlos sabiamente, entonces el Señor nos pone en una época de vacas flacas hasta que nos rindamos delante de Él. Él nos trajo hoy aquí para decirnos que yo no estoy aquí profetizando que el Señor lo va a prosperar. Yo no estoy aquí diciendo que si usted trae, el Señor le va a multiplicar, porque el Señor no es negociante ni es prestamista, ni la iglesia tampoco. ¿Cuántos están aquí? Porque a veces los sermones, otros sermones son, traiga que el Señor le va a multiplicar, como si fuera un trueque, un negocio. No, no, en las cosas del Señor, serios en este asunto, amados hermanos, de dar al Señor lo que corresponde a Él y hacerlo, valga, si me permiten la expresión, con dignidad, porque es para Él. Lo decía ahora, si no hay un esfuerzo, si no es el valor del esfuerzo, entonces la ofrenda, y cuántos ejemplos de esos de una manera anecdótica hemos dado, ¿no? Cuando traemos la ofrenda y decimos, Señor, lo que saque, lo que mande a la mano, lo que mande al bolsillo, eso es. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Y cuando manda la mano al bolsillo y sale un billete de 100, ¿qué es lo que dice? Que el Señor reprenda al diablo. ¿Cuántos están aquí? Amados hermanos, se lo voy a reiterar de esta otra manera. Por el contexto de David que nos enseña a dar, recuerden, él lo preparó desde su casa. Él no esperó el momento de la canción de la ofrenda, él no esperó el momento de pedir la ofrenda, él ya la traía lista. Porque venimos a la casa es a alabarlo a él, y la ofrenda forma parte de esa alabanza para Él. ¿Cuántos dicen amén? La ofrenda no es una cosa diferente, es parte de nuestra alabanza y de nuestra adoración a Él. Y luego el Señor, por su gracia, nos permite entonces escucharle a Él por medio de su palabra. No es para hombre, es para el Señor. Dice el versículo número 2. Me gusta mucho la expresión y la leímos ahora, el versículo 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Me podrían ustedes, amados hermanos, por un momentico ayudarme un ratico? ¿Qué significa tengo mi afecto en la casa de Dios? Tengo mi placer, tengo mi gusto, tengo mi atractivo por la casa de Dios, mi deleite, mi dulzura es la casa de Dios.
Amados hermanos, este es David que nos está por medio del primer libro de Crónicas dándonos unas instrucciones acerca del dar delante de él. Vayamos ahora por un momento, bueno, después de que termina esto, perdone, no lo vamos a mirar en detalle, pero quisiera, yo sé que ustedes son fieles alumnos también, y las tareas ustedes las hacen, eso inmediatamente, right now, eso es ahí mismo, hoy. Miren, cuando termina él de hablar de las ofrendas, cuando termina él de presentar todo esto ante el Señor, él levanta una oración. Y si usted lee con detalle desde el versículo 10 hasta el versículo 19, se va a dar cuenta la calidad de oración que hizo David. No vamos a entrar en el detalle, pero una sola expresión. La oración que levanta David es escuchada por el Señor porque él tenía su vida puesta en el Señor. O permítame decirlo de una manera negativa, de la otra manera. Si nuestro afecto, si nuestra interés, nuestra dedicación no está primero al Señor, ¿de qué vale orar? ¿De qué vale decir, ay Señor, ayúdame, si no tengo afecto por Él? ¿Me hago entender, amados hermanos? La manera positiva es, David hace una oración que es escuchada por cuanto Él ya ha dado. Lo contrario, vuelvo y repito, es, si nuestra vida no está sometida a Él, entonces, ¿para qué orar? Sería simplemente llenar un espacio. El Señor nos ha traído hoy para decirnos algo más y es, necesitamos ser buenos administradores. Dígale que está a su lado, despierte y administre bien. Administre bien. No promocione el mal gasto. No provoque a otro al mal gasto. Es más, si provoca al mal gasto, ayude entonces a pagar. Así, porque si le vamos a decir a otro que se meta en una deuda, entonces ayuda a pagar. Porque entonces, ¿para qué abrimos nuestra boca? ¿Cierto que sí? ¿Me hago entender, amados hermanos? Quiero que seamos un pueblo libre en ese sentido, cuando presentamos lo mejor al Señor. Vayamos ahora a Corintios. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. En su momento estuvimos predicando un buen tiempo de esto, pero quiero reiterar algunas verdades que están aquí en la palabra. Recuerden esto, el capítulo 8 y el capítulo 9 de Segunda de Corintios son los dos grandes capítulos acerca de las ofrendas. No hay en todo el Nuevo Testamento dos capítulos más completos, más precisos, más dicientes acerca de las ofrendas. Encontramos nada más y nada menos 24 versículos en el capítulo 8 y 15 versículos en el capítulo 9. Estamos hablando de 39 versículos. Algunos dicen que realmente no son dos capítulos, sino que es uno solo. Porque él tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 9 usa expresiones muy parecidas. Comencemos. 8.1. Mire cómo llama Pablo la ofrenda. Mire cómo llama Pablo la ofrenda. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. No le llama ofrenda. No le llama recoger dinero. No le llama traer la cartera o el bolsillo con plata. No. Llama a la ofrenda la gracia de Dios. Permítame entonces enfatizarlo. Dar al Señor es por gracia de Él sobre nosotros. Dar al Señor es prueba de su gracia sobre nosotros. Por eso, amados hermanos, y reiterándolo de ahora, las carteras tranquilos, los bolsillos tranquilos. Pero es necesario ser amplios en nuestras dádivas al Señor. Es importante. Cuentas, ya ustedes saben, casi que se puede decir, cuando deseen, normalmente presentamos nuestras dádivas o lo que damos mensualmente.
eso es otro tema. Aquí lo general es que el Pablo nos llama a la ofrenda, no la llama ofrenda en sí misma, sino que la llama la gracia de Dios. Y en el versículo 4 la llama de otra manera. Miren lo que dice en el versículo 4. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cómo llama aquí a la ofrenda? Servicio para los santos. En la primera lo llamó la gracia de Dios y aquí lo llama el servicio para los santos. Ahora, leyendo el contexto completo, creo que la mayoría ya lo conocemos, la iglesia, y conocimos muchos hermanos con toda la intención de su corazón que dejaron sus trabajos, dejaron sus proyectos, sus propios estudios, porque el Señor venía ya. Y lo que pasó allí es que muchos estaban usufructuando, sacando ganancia. Es triste ver, vuelvo y reitero, amados hermanos, ciertos líderes, ciertos llamados apóstoles, pastores al mismo tiempo, que lo que han hecho de la iglesia del Señor es un negocio. Y aquí no estamos haciendo negocio con nadie. ¿Cuántos están en Cristo? Pero debemos ser en esto claros. Es primero al Señor y luego nuestras dádivas para Él. Hay un hermano que está mencionado aquí en el versículo 18, en el 8:18, que no tiene nombre. Algunos dicen que es Tito por lo que es el contexto del versículo 23, pero en el versículo 18 no dice quién es. 8:18 dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Yo quiero saber quién era este hermano. Un hermano que se diga que por donde pasa, él es de alabanza al Señor. Él. Y recuerden que el contexto es las ofrendas, el servicio a los santos. Y juntamente con él envían a un hermano lo que han recogido, porque él da alabanza al Señor. Permítame decirlo entonces de otra manera. Si cuando le sale una canción, una letra aquí, por ejemplo, y dice, Señor, yo me entrego todo a ti. Y la cantamos, Señor, me entrego. Quebrántame, párteme, Señor. ¿Realmente es nuestra vida así? ¿Quebrada ante Él, partida ante Él, o es solamente la letra? Este hermano, su vida era una alabanza, no su canción. Su vida, dice el texto, cuyo hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y en el versículo 9, vuelvo y repito, lo llama el donativo administrado. El donativo administrado para la gloria del Señor mismo. Noten las expresiones que usa cuando se trata de ofrenda. Gracia de Dios, servicio para los santos, ministerio para el Señor, y aquí lo llama para la gloria del Señor mismo, administración para Él. Necesitamos, y yo necesito, aprender a administrar más los recursos que nos da el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos mucho más sabiduría, más, póngale, no sé si recuerdan, por ahí una cosa en la televisión es, mire, como que échele, no tiene mente, no, pues no sé si más o menos a quién me estoy refiriendo. Sí, amados hermanos, hay un llamado porque yo sé, sus corazones están dispuestos a poder venir un martes, en este caso como hoy, para exaltarlo, para glorificarlo a Él. Y bueno, esto era lo que el Señor quería hablarnos hoy. ¿Cuántos dicen amén? No solamente, como dije ahora, la palabra de esperanza, de gozo, de subir el ánimo, no, pero también la palabra que exhorta, que nos ayuda a ser transformados para la gloria de Él permanentemente. Al final del capítulo 9, dice así los versículos 13, 14 y 15. Capítulo 9, versículos 13, 14 y 15.
Pues por la experiencia de esta administración, mire cómo la llama aquí, experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Subraya el verso 14, asimismo en la oración. ¿Recuerdan lo de David? Después de que trajo las ofrendas que hizo David, oró. Y esa oración fue escuchada. Aquí es exactamente lo mismo. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Aquí la ofrenda la llama superabundante gracia. Dar es una bendición, dar al Señor es una bendición. Y el versículo 15 tiene un signo de admiración, y recordemos que entonces los signos de admiración nos dicen de la importancia, de la altura de lo que se quiere mencionar, del énfasis. Gracias a Dios por su don inefable. Si fuéramos al contexto de los dos capítulos, el dar es un don que pone el Señor. Y Él da semilla al que siembra y pan al que come. Dice la Escritura. ¿Cuántos de aquí comemos? Alguien dijo que los cristianos ya no toman ni fuman, pero comen. Ya no toman ni fuman, pero comen. Tan bueno que es comer. Él da pan al que come. La gratificación de poder comer bien la da el Señor. Poder disfrutar, amados hermanos, el buen dormir que da el Señor mismo. Su gracia, es que es su gracia nomás. Y ante esto, amados hermanos, gracias a Dios por su don inefable. Amén. Gracias al Señor por su don inefable. Quiero invitarlos a que oremos un momento.